Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 29. Hechos 15. Desde el versículo 12 hasta versículo 29. La palabra del Señor dice: Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Porque hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasarlo bien. Que el Señor bendiga su palabra, y pues con la ayuda del Espíritu Santo vamos a continuar con este estudio del capítulo 15, que es una parte bastante interesante y que tiene que ver también con la obediencia, porque hemos estado estudiando nosotros acerca de la obediencia. Y precisamente de eso habíamos estado hablando la semana pasada, y a veces hablar de la doctrina de la obediencia no se puede hacer de una manera completa, pero lo que sí hemos hecho es hablar los aspectos principales acerca de la obediencia que el creyente debe tener a lo establecido por la palabra de Dios. Un creyente, pues uno que es salvado por el Señor, no ha sido salvado para llevar una vida de desobediencia luego de su salvación, después que ha sido regenerado, sino que está siendo salvado, como nosotros habíamos estado viendo, los tres tiempos de la salvación: pasada, presente y futura, que se enseña en las Escrituras y que también ha sido pues recogido por los teólogos, y lo puede encontrar usted en los libros de teología puritanos o los libros de teología de nuestros días, que pues tienen reputación de ortodoxos. En nuestro texto, que ahora estamos hablando otra vez de la obediencia, y pienso que es preciso que nosotros, hermanos, hagamos pues un estudio de la palabra del Señor,
para no llegar a unas conclusiones erradas, unas conclusiones que pueden ser equivocadas. En nuestro texto se nos dice que el creyente gentil, y yo quisiera que esto lo tengamos presente en nuestra mente, se está dirigiendo a una iglesia donde existen hermanos que vienen de procedencia judía, pero también hay hermanos que vienen de procedencia gentil. Y estas 4 abstenciones que le ha parecido bien a los hermanos de la iglesia, para ellos es dirigido para los creyentes gentiles. Lea bien el texto y usted va a encontrar que eso es así. Estas 4 indicaciones es para los creyentes que son de procedencia gentil, no para los judíos. Entonces, esto no es para toda la iglesia. Yo quisiera que tengamos presente eso y lo vamos a ir viendo también en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar la situación que estaba sucediendo en ese momento. Todo esto que nosotros ahora estamos leyendo es el resultado de la tensión que hubo en esa iglesia como consecuencia de la salvación que el Señor había obrado a los gentiles, y que pues ellos habían sido hechos uno, como dice la palabra del Señor, junto con los creyentes de procedencia judía. Debemos imaginar en nuestros pensamientos que debe haber sido una iglesia con diferentes conflictos, diferentes tensiones, como la que hemos podido observar, y que han desembocado pues en esto que se llama el Concilio de Jerusalén, ¿no? Que en realidad, como vamos a ver, no es un concilio. Como vamos a ver, no es un concilio, pero lo que sucede es que el número de los creyentes de procedencia gentil fue mayor al número de los creyentes de procedencia judía. Eso es lo que nosotros hemos estado observando en la palabra del Señor, que Dios estaba abriendo la puerta de la fe a los gentiles, y Dios había bendecido el ministerio de las misiones que estaban haciendo los apóstoles, Bernabé y Saulo, Pablo y Bernabé. Y como les digo, pues había tensiones muy, muy fuertes en la iglesia de aquel entonces, ¿no? Tanto los gentiles como los judíos habían sido hechos uno en Cristo. Sin embargo, los últimos tenían una vida apegada a los mandamientos civiles y ceremoniales de la ley de Moisés, de esos mandamientos que habían sido dados a la nación judía, mientras que los primeros eran ajenos a la ley del Señor, eran ajenos a los pactos de Dios. Ellos habían crecido pues sin ningún conocimiento de la ley. Entonces es algo tremendo, hermanos, porque imagínense usted un judío que haya sido salvado a la edad de 50 años, y durante 50 años de su vida él congregó en una sinagoga, él fue instruido bajo la ley estricta de Moisés, bajo el Pentateuco, no solamente en la ley moral, que eran los 10 mandamientos, sino también en todas las estipulaciones que tienen que ver con la ley ceremonial, los sacrificios, la sangre y todo esto, y también con la ley civil, que era pues cómo es que debían de ser disciplinados los hijos que eran contumaces, los hijos que eran desobedientes. La ley civil observaba que ellos debían ser sacados fuera de la ciudad y apedreados, ¿no? O cómo es que se castigaba el adulterio. La ley civil de Moisés decía que los 2 adúlteros debían de morir por apedreamiento, y así eliminarás el mal de en medio de ti. Entonces un creyente de 50 años viviendo bajo la carga de la ley de Moisés, ahora estaba llegando a una iglesia donde tenía como hermano a un gentil que nunca había guardado nada. Alguien que jamás había sido instruido en la ley de Moisés. Posiblemente él debe haber escuchado, porque los judíos tenían sinagogas en esas tierras gentiles. Pero él había crecido pues diferente, ¿no? Yo creo que un poco, quizás cuando nosotros hemos sido salvados, ya un poco entrado en años, a los 40 años tal vez, y tenemos 40 años viviendo sin Dios por el mundo, pues es evidente que tenemos que ir aprendiendo qué cosa es lo que la ley del Señor exige a todos los que han sido salvados. Pero esa exigencia no es para salvación.
Eso es el punto que nosotros hemos visto la semana pasada. La obediencia a Dios es una obediencia agradecida, no es una obediencia para que yo pueda ser salvo o obtener la justificación. Esto trajo pues como consecuencia que un grupo de la secta de los fariseos tratara de imponer ahora a los creyentes gentiles el yugo de la ley de Moisés, comenzando por la circuncisión, para que ellos puedan ser salvos. Eso es lo que dice la Escritura en el capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese es el contexto. Pero las Escrituras jamás enseñaron el cumplimiento de la ley como un medio para alcanzar la salvación del alma. Eso lo puede ver usted en el Antiguo o el Nuevo Testamento. La salvación de los santos del Antiguo Testamento siempre fue por gracia, por medio de la fe. Nunca nadie ha sido salvado por medio de la ley. El propósito de la ley fue diferente. Cuando Dios le da la ley a esa nación judía, es para hacer de esa nación un pueblo distinto, distintivo, separado de los demás, con un estilo de vida completamente diferente. ¿Y esto cómo lo ve usted, hermano? Por ejemplo, en la dieta. En la dieta, el Señor les había prohibido a ese pueblo comer carne de cerdo, comer carne de conejo, comer, en fin, alguna clase de pescado. Pero después nosotros notamos que el Señor dice: ya no es necesario que tú tengas abstinencia de comer cerdo. Puedes comer cerdo ahora. Entonces, ¿cuál era el sentido? ¿Acaso es que Dios cambia? Dios es inmutable. Lo que Él había puesto como carga a ese pueblo era para distinguirse de los demás, para ser un pueblo diferente de los demás. Pero la ley nunca tuvo el propósito de salvar a ninguno, a nadie. Por eso es que es esto mismo, nosotros encontramos que los apóstoles en esa iglesia lo dicen de una manera clara. En Hechos 15, 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La salvación ha sido por gracia, dice. Algo que debemos notar, lo cual también es de mucha importancia, es que en nuestras Biblias, como le digo, se refiere a esta reunión como el Concilio de Jerusalén. Sin embargo, nosotros no vemos acá una discusión. No vemos una participación de todos los apóstoles. No se le pide opinión. ¿Tú qué piensas y cuál es tu punto de vista? Sino solamente habla uno de ellos. Habla Jacobo. Y usted va a notar que Jacobo no era apóstol en el sentido estricto bíblico de la palabra apóstol. Él no era un apóstol de los 12 escogidos por el Señor. Sin embargo, él fue quien, movido por el Espíritu Santo, se pone de pie, calla a la congregación y comienza a dar instrucción acerca de cómo debe ser tratado este asunto. Por eso es raro, se le llama un concilio, pero en realidad no fue un concilio. Es verdad, estaban todos reunidos, pero solamente uno, Jacobo, es quien habla. Y nosotros vemos en la palabra del Señor, a partir del versículo 15, si leemos, dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hermanos, esta cita que hace Jacobo y la interpretación de la cita proviene del Antiguo Testamento, es del profeta Amós. Hay una diferencia, hay dos palabras que son diferentes aquí. La profecía de Amós se encuentra en el capítulo 9 y quiero leerla, versículos 11 y 12. La Escritura dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, mire esa palabra Edom, y a todas las naciones, es la palabra naciones, dice Jehová que hace esto. Entonces nosotros encontramos que hay una variación, pero el contenido de la profecía es igual. La interpretación que hace Jacobo de esta profecía del Antiguo Testamento es una interpretación guiada por el Espíritu Santo, es una revelación. No es
Y yo quisiera que notemos cómo es la interpretación, porque la forma cómo es que Jacobo interpreta esta profecía lo hace considerando también los actos de Dios. Y esta interpretación es de manera regulativa. Yo quisiera que esta palabra que yo les digo, que es, bueno, cuando uno estudia, se da cuenta que hay una interpretación regulativa de la palabra de Dios. Y es una interpretación regulativa en cuanto a la circuncisión y la ley de Moisés considerada en este texto de Amós que ha sido citado. Y esta interpretación pues debe ser de aplicación para el resto de las naciones que invoquen su nombre. Y fíjense cómo es que es la interpretación, hermanos. Jacobo no se va a los vacíos de esta cita que él hace del profeta Amós. Él no dice, por ejemplo, bueno, en este texto que yo he leído de Amós, yo no veo que se prohíba la circuncisión para los gentiles. Y por lo tanto, hay que practicarla. O sea, la interpretación regulativa es lo que Dios dice, es lo que dice. Y donde Dios calla, Dios ha callado. Donde Dios guarda silencio, yo no puedo poner ideas mías. Yo no puedo decir, y esto lo vemos aquí, Jacobo no podía decir, bueno, acá no encontramos que Dios prohíba la circuncisión. Entonces, si Dios no prohíbe la circuncisión, hay que practicarla. Él no lo dice de esa manera. Sin embargo, en nuestros días nosotros encontramos mucha interpretación normativa, que es la opuesta a la interpretación regulativa. Hoy día, por ejemplo, se nos dice, y mire cómo es la comparación de esta clase de interpretación y cómo se interpretan los vacíos en la palabra de Dios. Hoy día, por ejemplo, se dice de esta manera, bueno, yo no veo que Dios prohíba que un cristiano beba licor. Lo que Dios prohíbe es la embriaguez. Ah, bueno, Dios no lo prohíbe. Entonces, ¿Dios lo aprueba? ¿Qué dicen ustedes? Porque es la forma como es que vemos que está interpretando. El problema en esa iglesia, en ese tiempo, era la circuncisión. Él cita un pasaje donde no se dice que no deben de ser circuncidados, o no se dice que pueden ser circuncidados, sino él se apega a lo que la palabra de Dios dice. Y en ningún momento, hermanos, Jacobo, movido por el Espíritu Santo, busca el vacío para poner una ley nueva a la iglesia. Él podía haber dicho, bueno, acá no prohíbe la circuncisión, entonces pues que se circunciden. Nosotros tenemos que aprender a guardar silencio donde la Escritura guarda silencio. Si la Escritura no está diciendo un mandamiento positivo, nosotros no podemos crear del silencio un mandamiento para la iglesia. Y mucho menos un mandamiento que puede llevar a la corrupción de nuestros cuerpos, que puede llevar a la impiedad, que puede conducir al pecado, que puede llevar a la iglesia al libertinaje. Pero tristemente, hermanos, esa es la forma como en nuestros días se interpreta la Biblia. ¿Dios prohíbe que fumes tabaco? A ver, demuéstrame un pasaje donde dice, prohibido fumar tabaco. No lo vas a encontrar. Pero la pregunta es, ¿Dios te manda que fumes? ¿Dios prohíbe que yo vaya a los bailes? No, Dios no prohíbe en la Biblia expresamente que tú vayas a los bailes, pero ¿te manda a ir a los bailes? Usted se da cuenta, hermanos, cómo es que la interpretación de los textos de la Escritura era diferente en estos hombres que eran movidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, en nuestros días, hoy día pues podemos decir que es abundante esa interpretación normativa. Y no se dan cuenta que cuando hay una interpretación normativa, lo que se hace es incorporar a la palabra de Dios cosas que Dios no manda. Por eso es que encontramos ahora creyentes que dicen que pueden fumar, creyentes que dicen que pueden ir a bailar, creyentes que dicen que pueden beber licor. Todo eso nace ¿de dónde? De una interpretación que yo digo es ilegal de la palabra de Dios.
No es una interpretación espiritual, es una interpretación carnal. Una interpretación carnal. Entonces, la profecía de Amós no requiere la circuncisión de los gentiles. La profecía de Amós tampoco impone cargas de la ley de Moisés a los gentiles. Por eso es que continúa diciendo en Hechos 15, 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué? Porque literalmente Dios no lo manda. Y si Dios no lo manda, entonces nosotros no tenemos por qué obedecerlo. Y en aquella reunión se acuerda lo siguiente, y es ahora donde vamos a comenzar a hacer también un estudio. En Hechos 15, 20 dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas son las 4 prohibiciones. Y hermanos, yo quisiera recordarles hoy, en este momento, que no debemos olvidar que este es un tema que describe la tensión entre cristianos de procedencia judía contra cristianos de procedencia gentil. Es decir, estas abstenciones se le estaba dando a los gentiles. Mire cómo dice la Escritura, el versículo 23 de Hechos 15. El versículo 23 de Hechos 15. Mire cómo dice el texto. Dice: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. O sea, esta carta le está mandando a los hermanos, estas instrucciones son para los hermanos gentiles que están en Antioquía, no es para toda la iglesia. ¿Dice así el texto o no dice así el texto? Porque si no vamos entendiendo toda la manera como es que desarrolla el texto, si no vamos meditando en cada palabra, vamos a terminar nosotros creyendo de que estas 4 prohibiciones son para la iglesia de hoy también. Sí, tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos el texto. Entonces, lo que estamos viendo pues es de que estas 4 abstenciones están destinadas a dar una solución a ese momento de tensión entre, podemos decir, entre ambos, no quiero usar la palabra bandos, entre ambos grupos, porque son uno en Cristo, pero unos vienen con un background, un trasfondo judío bien marcado, mientras que otros vienen pues a Cristo sin ley, pero no es que ellos no tengan ley, como vamos a ver, ¿no? Y hay un hecho interesante, hermanos, en nuestro relato, y es el siguiente. Los apóstoles llevan a discusión una exigencia de parte de los fariseos para que sea debatida en medio de los apóstoles, y es esta: se le quiere imponer la circuncisión para ser salvos. Ahora, miren cómo es que tenemos que verlo, ¿no? Entonces los hermanos de la iglesia de Antioquía ve que Pablo, Bernabé dicen: bueno, voy a ir a hablar allá a Jerusalén sobre este asunto de la circuncisión. Entonces él se va con un tema. La iglesia dice: bueno, Pablo va a ir a tratar un tema ya, pero Pablo regresa con 4 imposiciones. ¿Usted se da cuenta? Parece como que, pues, la iglesia diría: pero Pablo, fuiste para tratar un tema y ahora tú vienes con cuatro temas aquí. Es algo raro, ¿no? Como que tal vez nosotros diríamos: no, bueno, estábamos peleando por una cuestión, pero ahora resulta que nos imponen 4. Pero vamos a ver qué es lo que dice el texto. Vamos a ver por qué es que esto es así. Y antes que nada, yo quisiera que nosotros, hermanos, miráramos un momento para ver cuál era la importancia de la circuncisión para el judío. La circuncisión era importante para el judío. Para ellos, la circuncisión en la carne era la señal de que ellos eran descendientes de Abraham, y por ser descendientes de Abraham, las promesas hechas a Abraham eran también para ellos. ¿No? Tenemos que verlo de esa forma. Era una señal de pertenecer al pueblo de Dios, a ese pueblo israelita. Esa era la señal. Se le llama la señal del pacto.
Cuando Esteban estaba siendo apedreado y él estaba predicándole el evangelio a los judíos, Esteban habla de la circuncisión como una ley. Como una ley habla, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que promete Dios a Abraham? Y esto tenemos que tenerlo también claro, para entender por qué es que el judío pensaba de esa manera y cómo es que también la doctrina que ellos tenían no era una doctrina correcta, ¿no? Bueno, vamos a entenderlos. Dios promete 3 cosas que son terrenales a Abraham. 3 cosas terrenales. Le promete una tierra, le promete un pueblo y le promete un reinado. Esas 3 cosas, cuando usted lee en Génesis, me parece desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, usted las va a encontrar ahí. Estas 3 cosas son la promesa de Dios para Abraham. Ahora, esas 3 cosas son terrenales. No existe una promesa espiritual ahí. O sea, el hecho de que un israelita sea circuncidado no lo hacía pueblo de Dios espiritualmente. Usted vea, por ejemplo, de Acab, el rey Acab. Es el rey más perverso, uno de los más perversos. ¿Era circuncidado? Por supuesto que era circuncidado. Pero él era del diablo. Era de la simiente física de Abraham, pero él no era de la simiente espiritual de Abraham. Judas Iscariote, el traidor. ¿Ese hombre era circuncidado? Por supuesto que estaba circuncidado. ¿Pertenecía al pacto que Dios hizo con Abraham? Por supuesto que pertenecía al pacto con Abraham, pero solamente en las promesas terrenales. Porque Judas vivía en la tierra prometida. Porque Judas también era parte del pueblo de Abraham, pero Judas también vivía bajo un rey que se le había prometido a Abraham, pero él no era. Él era parte del pueblo físico, pero no era parte del pueblo espiritual. Era de la simiente material de Abraham, pero no era de la simiente espiritual de Abraham. Entonces, ¿cuál viene a ser pues la aplicación espiritual de la circuncisión en la carne? ¿Cuál viene a ser? Voy a leer 3 pasajes, 2 del Antiguo, 1 del Nuevo. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad. Mira cómo le habla Dios a un pueblo circuncidado. Le dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ese pueblo era desobediente, estaba circuncidado en la carne, pero era desobediente. No podía, no estaba capacitado espiritualmente para obedecer al Señor. ¿Y por qué? Porque tenía su corazón endurecido, su corazón no estaba circuncidado. Y mira el mandamiento que le da Dios a ese pueblo por medio de Moisés. Circuncida pues el prepucio de tu corazón. ¿Qué? La salvación es por gracia, porque el único que circuncida el corazón es Dios. Deuteronomio 36, acá lo dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. O sea, el que iba a tener vida era el que tenía su corazón circuncidado, no su pellejo circuncidado, no su cuerpo circuncidado. Y a prueba de esto, Pablo hace la interpretación correcta acerca de lo que es la circuncisión. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, discutir acerca de una circuncisión en la carne estaba fuera de lugar, porque esa circuncisión no servía para efectos eternos de salvación, ni en el Antiguo Testamento, y tampoco servía en el Nuevo Testamento. Cuando una persona no tiene el corazón circuncidado por Dios, no es parte del pueblo de Dios. Y la señal de que uno ha sido circuncidado es que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Eso es lo que pasa. Y esa obra de la circuncisión es una obra invisible de Dios. Cuando Dios circuncida el corazón, tú no te das cuenta.
Cuando Dios ha circuncidado tu corazón, no lo sientes. Es una obra espiritual. Ni siquiera puedes impedir que Dios circuncide tu corazón. Nadie puede impedir que Dios salve cuando se propone salvar. Es invisible. Dios es espíritu. No lo puedes ver cuando Él está obrando salvación en ti, como para que tú detengas su mano. Y es más, nadie puede detener su mano. Daniel 4:35 dice de esa manera. Nadie puede detener la mano del Señor. Pero entonces, si la circuncisión en la carne era la señal de ser descendientes físicos de Abraham, la circuncisión del corazón es la señal de ser la simiente espiritual de Abraham, porque en Abraham hay dos pactos. Y eso lo dice Gálatas 4, que lo voy a leer, versículos 24 y 26. Yo quisiera que entendamos primeramente lo de la circuncisión. Gálatas 4, versículos 24 al 26, la Escritura dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Allí están los dos pactos que estaban en Abraham. En Abraham habían dos pueblos, un pueblo espiritual y había un pueblo terrenal. Eso es lo que la Escritura lo enseña de una manera clara en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero ahora yo quisiera que pasemos a ver esas 4 abstenciones para la iglesia. A primera vista, hermanos, pareciera que estas 4 abstenciones vienen de las Escrituras del Antiguo Testamento y más precisamente del libro de Levítico. Levítico 17 y Levítico 18. Si usted lo lee luego en su casa, usted va a darse cuenta de que estas 4 abstenciones vienen del libro de Levítico. Ahorcado, porque cuando el animal, porque no voy a tratar ese tema, porque cuando un animal es ahorcado o muere ahorcado, su sangre está adentro, ¿verdad? Y la Escritura dice en Levítico 17, me parece que es ahí donde dice de que no puedes comer la carne con su sangre. Entonces, el animal tenía que ser desangrado para que recién pueda ser comido, ¿ya? Entonces, si observamos estas prohibiciones, vienen del capítulo 17 y 18. El capítulo 17 habla precisamente de la prohibición de comer sangre, que es lo que están hablando ellos. Acuérdense, vamos a ir viéndolo, ¿no? Y en el capítulo 18 de Levítico, si usted lo mira, habla de actos de inmoralidad que están prohibidos. Esos actos de inmoralidad que están prohibidos, pues habla ya de las relaciones íntimas, ¿no? ¿Con quién? O sea, ¿con quién se puede? ¿Con quién no se puede? Si usted lo mira, ahí lo va a encontrar. Entonces, primero vamos a ir a ver, dice, abstenerse de fornicación. Yo quiero comenzar por esta de aquí. Eso es algo que está descartado por todo creyente. No puede haber un creyente que diga, no, yo todavía puedo vivir en fornicación. Eso es algo imposible. Pero ¿y por qué dar esta abstención? ¿Qué significa esta palabra fornicación? ¿Por qué es que tenía que darse esa directriz a los gentiles y no a los judíos? Bueno, la palabra fornicación que se usa allí es la traducción del término griego pornea. Pornea, ya usted va teniendo una idea qué cosa es lo que significa. Y esa misma palabra es usada por el Señor Jesucristo cuando Él enseña acerca del divorcio. Miren, Mateo 19:9, el Señor usa la misma palabra pornea. Él dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, ¿cómo puede haber fornicación dentro del matrimonio? Porque eso es lo que el Señor está diciendo. Así que el Señor dice, cualquiera que repudia a su mujer, o sea, le da carta de divorcio, se separa de ellas, salvo por causa de fornicación. Nosotros normalmente entendemos que la fornicación es las relaciones entre no casados. Y cuando una persona que está casada saca los pies del plato, eso no se llama fornicación, se llama ¿cómo? Adulterio. Pero están casados. Entonces en nuestra mente nosotros podemos tener quizás esta figura, esta imagen.
Pero entonces, ¿cómo es que puede haber fornicación dentro del matrimonio? Porque de eso es lo que se está tratando ahora. Esa es la indicación que se le da a los gentiles. La razón, hermanos, no olvidemos el contexto de vida anterior que tenían los cristianos gentiles. Ellos pues habían caminado sin Dios, ellos habían caminado sin ley, ellos nunca fueron instruidos en la voluntad del Señor y ellos habían sido enseñados acerca de la intimidad en el matrimonio sin ninguna restricción. Si usted se pone a investigar un poco cómo es que era la adoración del templo, en el templo de Diana, usted va a ver, hermano, que era una cosa horrible. Era una cosa horrible porque usted podía ver, pues, Diana era la diosa de la fertilidad. Pero no era solamente la diosa de la fertilidad para los campos, ¿no? O sea, para decir, bueno, mi campo es fértil, yo siembro y va a crecer 100 por 1. No, era también para la fertilidad humana. Entonces, en ese templo se estaba llevando a cabo, ya se imagina usted qué cosa, delante de todos y sin ninguna restricción. Esa era la clase de adoración a los dioses paganos que incluía pues ritos que tenían que ver con la inmoralidad sexual. Tenían que ver con la inmoralidad sexual. Y los creyentes gentiles podían tener una esposa y a pesar que tenían una esposa, ellos fornicaban contra ella. ¿Por qué? Porque ellos no habían considerado un versículo que está en la Escritura, Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. Mire, acá habla de lo honroso que debe ser el matrimonio, pero continúa diciendo, y el hecho matrimonial sin mancilla. ¿Cómo es eso que se puede mancillar el hecho matrimonial? ¿Cómo? Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros les juzgará Dios. Ahora, esta palabra nos habla del matrimonio, habla de fornicarios dentro del matrimonio y habla evidentemente de adúlteros en el matrimonio. Miren, yo le voy a traer una traducción del puritano John Trapp, o un comentario de John Trapp, un puritano del siglo XVIII, y él comenta de este versículo que he leído de Hebreos 13:4 de la siguiente manera. Él dice, el hecho matrimonial, aunque lícito, puede contaminarse por exceso, etc. Y un hombre puede ser un adúltero de su propia esposa. Entonces, cuando entendemos todo esto, vamos otra vez a las palabras del Señor Jesús cuando dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea, hay fornicación dentro de un matrimonio que está legalmente constituido, aprobado por Dios, pero siempre en consideración con este versículo de Hebreos. Honroso sea en todos el matrimonio, es honroso. Y el hecho sin mancilla debe ser también honroso. Esa parte era la que carecían estos creyentes gentiles. Ellos no habían sido instruidos bajo esos principios de moralidad dentro del matrimonio, entre el esposo y la esposa. Y por esa razón era preciso que se les diga, se les enseñe cómo es que debía de ser el trato que debía de tener con su esposa en su matrimonio. Entonces, esa parte es lo que significa, es lo que significa. Los judíos pues fueron enseñados de manera diferente en cuanto a la intimidad matrimonial y los creyentes gentiles deberían ser instruidos también en esa parte para no ser de escándalo a los hermanos judíos. Esa es la parte, ¿no? Ahora, también vemos que hay tensión en el ámbito de las comidas, hay tensión en el ámbito de la comida. Y en las Escrituras del Nuevo Testamento vemos que principalmente el apóstol Pablo enfrenta también estos mismos problemas entre creyentes débiles contra los creyentes maduros. Mira cómo lo digo, creyentes débiles contra creyentes maduros. Mucha de la comida que los creyentes de procedencia gentil comían había sido consagrada a los ídolos. La carne, hermanos, en ese tiempo era carísima. Era carísima.
Entonces, ¿cuál era la rutina? La rutina ya era de que, por ejemplo, esta carne que se iba a vender era ofrecida primeramente a los ídolos, y una vez que había sido ofrecida a los ídolos, pues se ponía a la venta. Eso era lo que pasaba. Entonces los judíos, los hermanos, eran hermanos en la fe, judíos, ellos veían eso y se espantaban, porque de repente por ahí estaba Guillermo comprando carne, ¿no? Esa carne que había sido ofrecida a los ídolos, y la cocinaba y se la comía. Y decían, pero ¿cómo Guillermo puede comer carne consagrada a los ídolos? Hermanos, ¿quién también comía carne consagrada a los ídolos en el Nuevo Testamento? Pablo, lea usted eso. Pero ¿saben qué, hermanos? Este asunto de la carne consagrada o los alimentos consagrados a los ídolos, por eso es que dice de que tenían que apartarse de toda contaminación a los ídolos, sucede también en nuestros días. Sucede en nuestros días. Por ejemplo, cuando usted va al mercado, no sé si alguna vez ha ido usted bien temprano al mercado, bien tempranito, ¿no? Ya cuando recién están abriendo los puestos, usted va a ver allí que el dueño del puesto, que vende fideos, leche, atún y todas esas cosas, tiene ahí su virgencita. Y cuando abre su puesto, él dice, virgencita, por favor, consagro todas estas cosas, este arroz, esta leche, estas menestras, virgencita, ayúdame a vender. ¿O usted nunca había visto eso? ¿No lo ve ahí? ¿No ve usted ahí ese? Yo sí los he visto. Hay otros que no solamente tienen su yeso, su madera, su pintura, su cuadro allí de su idolatría, sino también tienen su ruda. Entonces, antes de vender todo, están delante de sus ídolos y comienzan a pasar todo con ruda mientras están pidiéndole a su yeso que le ayude a vender su ruda. Pero hoy día estamos todavía más adelantados en cuanto a la idolatría. Ahora usted, si va allí al puesto de mercado, va a ver un gatito que es de color y el gatito está así. ¿Usted ha visto eso? Eso, hermanos, eso es idolatría, eso es un ídolo. Eso significa que el gatito, cuando hace así, está trayendo clientes, ¿no? Entonces ellos también oran a ese gatito para que el gatito traiga clientes y se lleve pues esa comida que es consagrada a los ídolos. Hermano, cuando usted le está comprando a alguien así, bueno, yo lo compro. Creo que todos lo compramos. Nadie aquí puede decir que no lo ha hecho. O alguien sí puede decir que ha comprado alguna vez algo que no ha sido consagrado a los ídolos. Un arroz, una leche. No, ¿verdad? Todos lo hemos hecho. Pero ¿qué pasa si yo soy un creyente débil y lo miro a usted comprar y le digo, hermano, ese arroz que ha comprado usted, se lo han dedicado a la virgencita fulana de tal? ¿Usted qué haría? Para mí eso es un escándalo. El Señor, yo tengo una semana de creyente y he visto a la señora eso, y yo ahora le estoy diciendo a usted, esa comida ha sido dedicada a esa foto que está allí. ¿Usted qué haría? ¿Cómo me respondería a mí? La Biblia acá está diciendo que por causa de la conciencia del débil, o sea, mía, usted no debería comprarla. Usted debería decir, Señor, aquí está, se lo devuelvo. Por favor, devuélvame mi dinero. ¿Para qué? Para que mi conciencia no se corrompa. Pero si nadie le ve a usted comprar, pues lo compra, ¿no? ¿Cuánto hemos comprado así nosotros? Vaya un día al mercado, después de esta enseñanza, vaya usted, comience a mirar detenidamente. Es un politeísmo tremendo, porque parece que ahora los vendedores, como hay mucha competencia, se la juegan a todo y traen hasta Buda, me ha tocado ver. Y yo veo el dueño de la tienda, no es chino, pero tiene hasta Buda allí, o sea, como que se la juega a todas. Son comidas que están consagradas a los ídolos. En 1 Corintios 8, Pablo habla acerca de los alimentos sacrificados a los ídolos. 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un ídolo no es nada. La carne es carne nada más. La leche es leche. El pan es pan, el fideo es fideo. Pero la conciencia de algunos ven como que hubiese algo más ahí. No lo ven como carne nada más, sino que la ven como que esa carne ya contiene como una chamanería, una brujería,
Contiene algo que la hace diferente a la demás carne. Y por ellos, hermanos, para no hacerlos tropezar, es mejor abstenernos de comer delante de un hermano débil esa carne que previamente ha sido consagrada a los ídolos. Usted sabe que un ídolo no es nada. Yo sé que un ídolo no es nada. Pero se va a encontrar con creyentes alguna vez. Yo me he encontrado que le dicen, no puedes comer eso porque está dedicado a la virgencita tal. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe qué? Señora, le devuélvame mi platita y pues bueno, vamos a tener que esperar ahora que, no sé, haya un mercado cristiano tal vez, ¿no? Donde no hayan ídolos, y eso es imposible. Romanos 14:1, también Pablo les escribe a esta disputa que había entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Romanos 14:1 hasta versículo 3 dice, recibid al débil en la fe. Mire cómo le llama, débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Había también esa pelea, esas disputas en la iglesia de Roma, entre judíos o creyentes de procedencia judía y creyentes de procedencia gentil. El otro punto es el consumo de sangre, comer sangre. Yo no sé a cuál a mí me gustan mucho, hermanos, comer el bistec. No sé si alguna vez, yo creo que hemos tenido oportunidad de comer bistec, ¿no? Y a mí me gustan gruesos, así que le llaman steaks, ¿no? ¿Alguien aquí ha comido o anticuchos? ¿Alguien ha comido anticuchos alguna vez? Pero yéndonos a lo que es la carne. A mí, hermanos, y yo no quiero ser tropiezo para nadie, a mí me gusta el bistec término medio. Así que si un día me va a invitar a comer una parrillita en su casa, el pastor le gusta término medio. ¿Usted sabe lo que es comer término medio? ¿Ah? Cuando usted lo corta, ¿qué cosa es lo que ve ahí? Sangre, ¿no? A mi esposa no le gusta así. A mi esposa cuando vamos le dice, bien cocinado. Bueno, entonces, y yo les pregunto ahora, así delante del Señor, y no me conteste, pero después si quiere me lo dice. ¿Usted cree que comer un bistec término medio es pecado? Se quedan callados, algunos están dudando, ¿verdad? Pues está bien, es normal. Nosotros vemos que en la Biblia existe también esto. Le llama a la Biblia creyente débil. Pero yo lo que siempre he dicho es que un creyente es débil por un cierto tiempo nada más, porque tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo, tiene que ir conociendo, y va a llegar un momento en que dice, wow, sí, yo antes no le compraba nada a la señora. La señora es la que vende la carne fresca, pero yo no se la compraba porque tenía ahí su virgen, su Buda y todo esto. Pero ahora yo entendí que un ídolo no es nada. Voy a ir y le voy a comprar. Y lo compra, porque es parte del proceso de ser cristiano aquí. Recordemos, hermanos, pues que hay una tensión entre los creyentes de procedencia judías que eran débiles en la fe y que aún estaban aferrados a algunos mandamientos del Antiguo Testamento. El pastor bautista John Gill, él vivió entre 1657 y 1771, él comenta de la siguiente manera de esta parte de la sangre. Él dice así: Jacobo sabía que el incumplimiento de esta ley ofendería grandemente a los judíos. Y por lo tanto, por la paz de la iglesia, él persuade para que se les escriba a los gentiles que se abstengan de sangre, y lo cual se acordó y se hizo. Y esto fue atendido con mucho rigor por los cristianos primitivos que parecían haber observado este consejo en forma de ley. Y pensaron que era criminal comer sangre. Pero con el paso del tiempo fue descuidado, y en la época de Agustín se bromeaba con la abstinencia de sangre como una noción ridícula. Los cristianos, lo que aquí la Escritura le está haciendo es escribirle a los gentiles: oye, hermano gentil, no comas sangre delante del judío. Y pues bueno, como nosotros somos a veces legalistas, lo llevamos todo eso, no, esto es ley, nadie come sangre y punto. No era ley, era una abstinencia delante del creyente judío, para no ser piedra de tropiezo
para el creyente judío. La abstención de sangre, como las otras abstenciones, era una respuesta para disfrutar de la libertad del creyente en Cristo sin convertirse en piedra de tropiezo para el gentil. Pues yo no tengo la intención de cambiarles la dieta al que le gusta comer su bistec bien well done, como se dice en inglés, bien cocinado, pues cómalo. Pero eso sí, si usted no lo come en término medio, yo por causa de su conciencia le voy a aceptar también un bistec bien cocinado. También me lo como. Hechos 15, mire el versículo 28 y 29 dice de esta manera. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis a lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Hermanos, una pregunta final sobre la doctrina que hemos estudiado. ¿Debe un creyente someterse a lo mandado por Dios en el libro de Levítico capítulo 17? Ese era el punto que estaban tratando aquí también. ¿Debería un creyente sujetarse a esas leyes ceremoniales de aquel entonces? Yo quiero compartir un comentario de un puritano, de John Trapp ahora, y en estos versículos, y con ello vamos a acabar nuestro estudio. Él, haciendo una cita de estos dos versículos que hemos leído, 28 y 29, dice de esta manera, comienzo la cita: no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Marque ahí, cosas necesarias. Y él dice, no siempre, ni de todas las formas necesarias, excepto la fornicación que debe de evitarse, pero fueron necesarias para preservar la paz de la iglesia en aquel entonces, soportando a los cristianos más débiles. En algunos casos se puede hacer cosas inconvenientes, incluso en asuntos de religión, para remediar un inconveniente mucho peor. Estas cargas se llaman aquí cosas necesarias y se dice que les irá bien si las observan. A mí me resulta muy interesante la parte donde él dice, en algunos casos se puede hacer cosas inconvenientes, incluso en asuntos de religión, para remediar un inconveniente mucho peor. Hermanos, si los gentiles no hubiesen obedecido ellos estas abstenciones que les estaba dando la iglesia que estaba en Jerusalén, esta iglesia de ese tiempo se hubiera dividido, hubieran separado, hubiesen tenido un conflicto tremendo por causa de la comida, por causa de comer una cosa, de comer otra cosa. Y es a veces preciso hacer cosas inconvenientes para preservar algo que sí es muy conveniente, que es la unidad de la iglesia. Y este es el propósito. No es darnos una ley de 4 cosas para los cristianos. Porque yo le preguntaría, ¿solamente esas 4 cosas debemos obedecer nosotros? ¿O qué pasaría si algún día vienen acá hermanos judíos que recién son convertidos y nos vienen a visitar? Pues yo voy a tener que evitar, si he traído carne de puerco, yo no me la comería. Yo no me la comería, porque sería una maldad hacer eso. Yo sé que soy libre, porque en Cristo todos los alimentos son bendecidos, pero sería una maldad hacerlo delante de sus ojos, porque yo podría ser piedra de tropiezo para Él. Entonces es mejor hacer ese inconveniente para evitar una pérdida mayor. Eso es lo que nos enseña, hermanos, este capítulo 15. Vamos a orar.